Hay, son más hinchas del América que el Cali, pero no hay casa del América y sí hay casa del Deportivo Cali. Es esa verde, Allá todo es blanco, pero, blanco y pero, verde. pero si lo es americano. Un poquito más de la mitad americano. Bueno, David, contanos, hay un relato que me compartieron sobre vos, una persona que en tu vida tiene mucha trascendencia y de la que vamos a hablar después, que tiene que ver con la generación de una relación entre la comunidad de Siloé con el sector privado. Lo curioso allí es que lo público no aparece, es lo privado y lo comunitario. Entonces hablemos un poco de eso. Y te aclaro que estoy un poquito más grande que vos porque estoy sentado en los libros. Sí, pero eso es costumbre y Uribe, no se preocupe. Sí. Obviamente ese tema es un tema escabroso porque si nosotros luchamos, siempre estamos luchando para que lo público sea de todos. Aquí cuando recorremos, normalmente con universidades privadas, pues eso para nosotros es normal, pero cuando recorremos con estudiantes de la Universidad del Valle es el momento más emocionante porque logramos traer a lo público y irónicamente los estudiantes de la Universidad del Valle, la del Cauca, la Nacional, le tienen mucho miedo a sus territorios porque ellos saben también las problemáticas donde ellos viven. Y siempre nos soñamos en el bienestar público. Obviamente la recuperación de lo público es lo más importante, pero llegó un momento en que odiábamos lo contrario y era la empresa privada que sigue siendo el mayor mal que tenemos en este país porque es la acaparación, el acaparar pues las riquezas y explotar a las sed de oro todavía, y a las, sed de oro. igual Sed que la reina, igual que los invasores más bien. Pero llegó un momento en que el establecimiento no nos ayudaba con nada y entonces apareció una señora, Vivian Hermitage, por allá el 19 de diciembre de 2005, perdón, nos llamó, alguien le dio el teléfono mío, ella había ido a la Universidad del Valle, a la Universidad Libre, para mirar cómo entrar a hacer un trabajo en Siloé, y en las dos universidades le contestaron, en la Valle le dijeron, inclusive un mamerto, un arquitecto de apellido Botero, que acababa de recorrer conmigo a hacer ruta por Siloé, y la aprovechó para unos informes de un proyecto que estaban desarrollando con el DAMA, un proyecto ambiental. Y él le dijo a Vivian, mire, esa zona de Siloé es una zona de riesgo físico y humano, o sea, le hizo dar miedo. Entonces ella dijo, no, yo tengo que buscar algún lado. Y se vino a la Universidad Libre porque está en Santa Isabel, es la frontera con nosotros, y ella creyó que por ser la universidad cercana a nosotros, tenían trabajo en Siloé, no era una cosa cierta. Sin embargo, llegó ahí le dijeron, no, podemos entrar, no hay ningún problema, pero hay que hacer un proyecto pues con los líderes allá, capacitación. ¿Y cuánto vale eso? No, más o menos entre 30 y 35 millones de pesos. Y ella dice que salió despavorida de esa universidad y dijo, yo llego allá, sea como, yo no le voy a pagar impuesto a nadie. Y bueno, nos contactó por X y razón, y cuando nos dijo, mire, yo soy Vivian Hermitage, nosotros le preguntamos eso con qué se come, porque ella dijo que era la Fundación Sidó, nosotros no sabíamos que era la Fundación Sidó. La invitamos al puesto de salud de Siloé y ahí comenzamos una relación a construir lo que hoy se llama el programa Siloé Visible. Es un programa. Es un programa, sí. Es un programa. Es un programa. Y ese programa ha tenido proyectos. Sí, claro. Y el proyecto, pues, como la Sinfónica de Siloé, los tambores de Siloé, el Fútbol para la Esperanza, la repintada de blanco a Siloé, que fue con el que iniciamos. Y hicimos una mancorna, una alianza, siempre con la desconfianza natural. David, espérate un momentico. Entonces, el programa se llama Siloé Visible y los proyectos han sido la Sinfónica, sí, una Sinfónica juvenil, infantil y juvenil, Sinfónica, como la de Venezuela, infantil y juvenil. Y muchos mamertos, cuando creamos la Sinfónica, me descabezaban, se escapaban de pegarme y me decían, David, pero ¿cómo así que una Sinfónica, hermano? Era música de burgueses. Y yo les preguntaba, venga, ¿y usted fue a la universidad, compañero? Ah, que sí. Y bueno, ¿y vos con qué música leías? Porque en la universidad hoja es que la mayoría es pura teoría. Lea el autor, lea, y sigue leyendo. Y entonces, ¿ustedes qué leían con Alberto Gómez, con Alberto Posada, con el Charro Negro, o con Led Zeppelin, o con Jimi Hendrix, o con Carlos Santana?
o con Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, o con el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Y qué te decían? Y quedaban así. Yo creo que ustedes me imagino que escucharían un huevo que llamaba Mozart o Beethoven. Con sí, con esa música. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ustedes escuchar esa música y por qué nosotros no la podemos tocar? Bueno, entonces la Sinfónica, primer proyecto. El otro proyecto, el equipo de fútbol. El Fútbol para la Esperanza. Equipo de fútbol. El otro proyecto. Tambores de Siloé, que es una cosa de percusión. Tambores de Pero Siloé. el eje central para poder penetrar en el barrio de ellos Sí. fue repintar de blanco a Siloé. Repintar de blanco a Siloé, que fue otro proyecto. Es el primero, porque se había perdido el color blanco y antiguo del territorio, porque antes las casas eran en bareque, eran en esterilla, entonces se pintaba con cal. Entonces el territorio era totalmente blanco. Y a medida que el narcotráfico fue penetrando en estas comunidades, pues la mano de obra no calificada era de acá, esta zona, entonces los mafiosos les daban materiales, se les pagaba muy bien, y la gente comenzó a construir las casas de material sólido, casas de 2 y 3 pisos. Y fuera de eso, a la par de eso, de la salida de la mafia, comienza el confrontamiento y crecen no las pandillas, sino que crece el confrontamiento con armas de fuego. Y entonces la gente pues tenía esas dos opciones. La plata por un lado y lo otro de proteger la familia, porque no es lo mismo una construcción con material sólido que una construcción en bareque o en tabla o en plástico, para proteger la vida de su familia. David, entonces aclaranos qué Sido es la siderúrgica de Occidente, ¿no? Sido es la fábrica de la siderúrgica de Occidente de un señor que tiene apellido, que no tiene alcurnia, y que después se metió en la cabeza para llegar a la alcaldía, no porque quisiera ser alcalde por ser alcalde, sino para restregarle a la clase dominante de la ciudad, a los que tienen alcurnia, a los caucanos y vallecaucanos, que él hacía parte también de este entorno. Entonces, él por mucha plata que haya conseguido, no casaba en los ricos tradicionales del departamento. Claro. Y él por eso comenzó a donar hierro hasta para la Universidad de César y para muchas cosas, y por eso buscó la llegada, que también acá sí lo es, y la encontró con nosotros. Eso fue una cosa muy chévere. Ellos han traído algún desarrollo aquí al territorio, pero también últimamente hay una crítica constructiva para ellos, y es que se están volviendo como la Fundación Carvajal. Al principio los Carvajal aportaron mucho al oriente de Cali, pero ya se volvieron burócratas de la contratación y comenzaron a recibir plata del establecimiento local, del nacional y de ONGs internacionales, gobiernos internacionales, y entonces ya cualquier ciudadano, como ellos tenían ese goodwill de que colaboraron con su plata, ahora todo el mundo no saben que sacan plata es de otros lados. Y es una crítica constructiva. David, y estamos aquí en este parque. Contanos la historia de este parque que es como meritoria. Este es el resultado del programa Siloé Visible. Sí, Para los últimos Juegos Nacionales que se realizaron acá en Cali, los últimos realizados aquí en Cali, la Unidad de Acción Vallecaucana, que es una fundación, una corporación de ricos de la ciudad, de cacao de la ciudad, que tiene una historia de Bonilla Aragón, ¿no? Que era un tipo clase media que logró meterse en las clases dominantes de la ciudad, y resulta que esa fundación nos invitó para que hiciéramos un trabajo de convivencia, porque se iban a desarrollar muchos partidos aquí en el complejo deportivo del Coliseo del Pueblo, y llegamos a esa reunión, a eso. Entonces Vivian Hermitán me dice: David, busquemos aquí a ver cómo es que podemos mejorar ese Parque La Horqueta, que es la cara visible de Siloé. Parque La Horqueta. Parque La Horqueta. Y entonces... ¿Y por qué Parque La Horqueta? ¿Sabes por qué? Sí, yo ya le voy a contar bueno, eso. Ya, contanos. Y entonces resulta... bajé a tu nivel para que no tengas muy bien. ese complejo. Bueno, y entonces resulta que sí, yo ya complejo. Sí. Entonces resulta que preguntamos ahí, y estaba Rosarito Carvajal, que es una hija de los Carvajal. Rosarito, la niña Rosarito. Rosarito la de ojos verdes. Esa Rosarito Carvajal. Ella estaba ahí, y entonces dijo: yo conozco una empresa que renueva parques públicos, que se llama Fanalca. Ay, a nosotros nos sonaba muy bien eso de Fanalca, porque ahí estaba ese Varona, gobernador, que nos... Los Varona, sí, Eso. Los Herrera Varona. Sí, no, y Los bueno. de las empresas de aseo. Eso. Y entonces, no, qué pereza, pero bueno, había que hacer el quiebre. Sí. Y entonces nos presentaron a la directora ejecutiva de la Fundación Fanalca, Elizabeth Gutiérrez, hija de un liberal, Manuelito Gutiérrez, de los liberales de izquierda. Y esa mujer, pues, es una mujer goda, a la hora de la verdad, pero se portó muy bien y muy honrada cuando era secretaria de Gestión Comunitaria, cuando estaba la mujer del finado Rubén Hurtado allá en
programas especiales. ¿Cómo es que llama ella? Doris Gallego, Doris Gallego. sí, Doris. Entonces, cuando apareció ella ahí, y entonces hicimos pues empatía porque la conocíamos y comenzamos a soñarnos la recuperación de este parque, ¿no? Pero se atravesó, estábamos en el primer gobierno de Ospina y se atravesó el alcalde Ospina porque el alcalde Ospina tenía que dar permiso para intervenir en este parque y él ya había tenido problemas con Fanalca porque Fanalca le había pedido permiso a él para hacer un parque en el oriente de Cali. Y él no le quiso dar el permiso porque el parque tenía que ser abierto. Y la gente no quería abierto porque ellos tienen una dinámica hasta de cobrar en los parques. Pero aquí se la tumbamos. Entonces le dijimos a Chucho González, que era el del DATMAN en ese momento, le digo, vea, si el alcalde Ospina no nos deja hacer ese parque ahí, nosotros vamos a sacarle a la gente y vamos a protestar. Y eso se fue suavizando y a lo último autorizaron la construcción del parque, ¿cierto? Tuvimos muchos inconvenientes porque querían cobrar la entrada del parque y cambiar el nombre, y ahí te respondo el nombre del parque de la Urqueta. ¿Por qué la Urqueta? Si ustedes miran hacia allá y miran hacia acá, ustedes van a encontrar que esto es un hexágono prácticamente y es parecido a la vagina de una mujer, ¿cierto? Entonces ahí en la esquina, en esa esquina allí donde está el recicladero, estaba la tienda de la Horqueta de Misiapacha, un paisa que en la década del 40 le puso el nombre de la Horqueta Misiapacha para llamarle la atención a los mineros y a los campesinos de Plaza de la Violencia, que primero se tomaban las cervezas allí, primero compraban en el mercado, lo mandaban para sus casas y se emborrachaban, y entonces el hombre le puso a la tienda la Horqueta Misiapacha. Entonces cuando la señora Clarita Barona Bota, le contamos esa historia de por qué el nombre del Parque de la Horqueta, porque era sugerencia a ese... Recuerden ustedes que no son tan viejos como yo, pero por ahí van llegando. Cuando estábamos muy pequeños había muchos piropos, y entre ese piropo, que era un piropo no grosero en el momento, hoy es muy grosero, inclusive suena feo, pues cuando uno veía a una mujer decía, ¡uy, qué horquetota! Es una cosa peyorativa, ofensiva en este momento, grotesca, pero para ese momento no, se llama machista. Hace 40, 50 años eso era un cantar de infantil. Entonces, es la expresión del patriarcado, pero sigamos. Claro, entonces la señora ofendida con la historia que conté, dijo, no, hay que cambiar el nombre a este parque y poner el nombre de un pájaro, de un árbol. Y entonces dijo, vamos a hacer una encuesta. Y hagan la encuesta, ¿cierto? Yo sabía que el nombre no se lo iban a cambiar, porque tenía que ser una cosa muy grande para cambiar el nombre de la Horqueta, porque son referentes, no el nombre, no es referentes de direcciones. La Horqueta de Misiapacha. Claro, la Horqueta todavía no es la dirección. Era un sitio de memoria. Todos, como por la Estrella. La Estrella cambió el sector Guayas cuando en el 73 se puso la Estrella. Obviamente porque son sitios de orientación de la comunidad. ¿Cómo nos orientamos? Lo que le dicen los bugueños, la dirección boba. Que no, que a la calle 13 Conquista. Bueno, ¿y por ahí qué queda? No, que queda la arepería de Doña Petra. Que no, que entonces que queda el busto de San Martín. Allá a la vuelta de Don Carlos. Allá a la vuelta de Don Carlos, a la vuelta del Chapín. No, ¿de dónde está la loca del barrio? Bueno, como esas cosas referentes. Entonces ella... Nave, por ejemplo, la nave, porque la primera estructura de uno de los cambuches donde se vendía plátano, pues tenía la forma como de una nave extraterrestre. Un ovni. Sí, por eso le pusieron la nave. Bueno, y entonces resulta que la señora hace la encuesta, y también en la encuesta va incorporado el cobro a la entrada, porque nos plantearon antes del inicio que cobraban la entrada, y yo agarré mi celular en un Nokia que no tenía ni minutos, porque nunca he tenido minutos, ahora hago por WhatsApp y eso, que pago como 3.000 pesos cada 50 años, y entonces me dice el pendejo, doctor Palao, es tan amable, cuénteme una cosa, ¿sí se le puede cambiar el nombre? No, el nombre varía huevo. No, el uso de suelo a un parque público y cobrarle. Y entonces él dice... la consulta al doctor Sí, Palau. se la hice de mentira porque no lo había llamado. Sí. Y yo mismo me contestaba, no, la ley novena dice esto, y el artículo 91 de la Constitución dice que los espacios públicos son abiertos. Si son abiertos, entonces ¿qué vas a cobrar? Obviamente, haciéndome el pendejo, no le paré bolas, y ellas dieron como por hecho de que yo estaba de acuerdo porque no les paré bolas. Pero cuando ya lo van a entregar, se lo entregan a la alcaldía, al gobierno de Ospina, al señor Cardona,
ellos le entregan esto a la Corporación Popular para la Recreación, que son unos ricos vivarachos que manejan los escenarios deportivos del Valle del Cauca y que, entre otras cosas, se lucran con el parque de las olas, el ecoparque ese que hay, de la octava, el acuaparque. Y entonces ellos ya le habían dado el contrato, y hicimos una reunión y le comenzamos a hacer un derecho de petición. Señores, ¿ustedes van a cobrar la entrada? Ah, que sí. ¿Cómo, por qué van a cobrar la entrada? Y entonces dijimos, pues, no pueden cobrar. Y después de esa gazapera, esa pelea que le dimos allí, pues obviamente la corporación tiró ese contrato a un lado y dijo, nosotros nos vamos a meter en vamos a tener muchos problemas aquí. Y se le dio una relación comunitaria y está funcionando hace 12 años sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, si las comunidades sí pueden hacerlo. Entonces, esto es un ejemplo, parque buenecito, un parque que era un parque lleno de conflictos, se ha convertido en un parque convivente. Mira, David, fíjate y Jairo, ¿cómo les parece que esto que está narrando David corrobora que el neoliberalismo a toda hora nos quiere imponer el tema de la plata y el punto del equilibrio y la sostenibilidad? Y hay espacios en el territorio que por naturaleza son públicos y por lo tanto son gratuitos, ¿verdad? Sin embargo, ese concepto de la gratuidad, el Estado-Nación y sobre todo el neoliberalismo, a toda hora, ¿verdad?, lo quiere cobrar, porque además cuando lo cobra, lo privatiza, y además cuando lo privatiza, lo cerca, y entonces segrega, aísla, ¿verdad?, divide. Entonces eso tiene una connotación, David, realmente muy trascendental en la ciudad. Pero y sí, que además que lo hayan hecho en el debate con el público. Claro, pero, y por eso se salió la Corporación Recreación Popular. Claro, sí, no pudo con nosotros. Pero obviamente, de todas maneras, no es gratis totalmente, porque usted, Jairo, la señora, el camarógrafo, obviamente... ¿Ahora tenemos que pagar? No, pagan porque cuando tú pagas los impuestos, bueno, estos cosas, eso obras... hace parte del tributo. Claro. Entonces no es gratis. No es gratis porque los ciudadanos lo estamos pagando. Claro. Entonces por eso tenemos derecho al uso de lo público, Claro. porque lo público es de todos. Es decir, no tiene ninguna connotación de lo gratuito. Obviamente, el establecimiento todo no lo cobra. Entonces, en el caso de Siloé, por ejemplo, construyó las gradas, se pavimentó con la mano, con la plata de la comunidad y con la misma plata del establecimiento. Los políticos que daban algunos materiales, pero lo construyó la comunidad, y después el establecimiento llega con su aparato de hacienda, valorizan el terreno, el predio a través de lo que la misma comunidad ha invertido, y fuera de eso le cobran la obra que hizo gratis. Son estados mafiosos, totalmente mafiosos. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y por eso hoy es tan importante este programa, para contar un poco que a través de la memoria vamos desnudando esos temas importantes de la planeación, de la arquitectura. Y si ves al frente, para que haga una toma al frente, miren cómo es la arquitectura. Ustedes ven eso allá, y esos apartamentos nos dan la espalda a Siloé. El arquitecto construyó con los frentes hacia adentro, para verse la cara a ellos y no ver la cara de los farallones de Cali, del pesebre natural de los caleños. O sea que hay unas lógicas segregacionistas, claro, obviamente, racistas, colonialistas, ¿verdad? Y eso se da en el territorio, y eso es lo que tratamos de contar. Por eso, para contestarte un poco más la pregunta y retroalimentarla, por eso es que la memoria de Siloé no tiene precio, no tiene costo. Lo contamos y lo vamos contando con la comunidad, porque la comunidad es la que nos ha ayudado a estos relatos. Yo no soy tan viejo tampoco para saber el nombre de Siloé, para conocer la estrella por qué nació en el 73. Yo en ese tiempo tenía cualquier 8 o 9 años, no podía conocer esa historia. El hecho de que uno sepa cómo es la cárcel, no necesita ir a la cárcel, ¿cierto? Uno sabe qué es la cárcel porque le han contado. Ve, David, pero entonces continuemos con el proceso. Entonces, esto es una expresión de una alianza entre la comunidad, un privado, y obviamente existe la intermediación de lo público, porque lo público tiene que ver desde el punto de vista de la política, pero no desde el punto de vista de la alianza. La alianza es entre un ejercicio de la comunidad con un privado. ¿Eso continúa? ¿Está todavía? ¿Hay perspectivas? ¿Sí? Sí. ¿Esa alianza? Sí, aquí en este parque, de todas maneras, el que maneja el escenario en el fondo es la Secretaría del Deporte de la ciudad. Ya. Ellos son los que ordenan, digamos. Pues lo administra la comunidad de Torfabio con Televeli, sí. Lo administra, pero ellos tienen unas pautas. Aquí la comunidad les dice, no, esto y esto, los politiqueros no, queremos esto y queremos lo otro. Pero esto es del gobierno. Y este parque, entonces la gente viene a caminar, hay allí como
máquinas para que Claro, la gente sí. haga ejercicio. Y se ha vuelto un problema para los líderes sociales y para la comunidad en general, porque como no tenemos espacio público en el territorio, pues este es el espacio que todo el mundo quiere usar y entonces no hay cama para tanta gente. Y entonces toca programar y entonces eso Sí, genera atención. claro, pero eso se ha sobrellevado venido resolviendo. en estos 12 años. Obviamente lo que queremos significar aquí es que pues todos los ricos no son tan malos, ni todos los pobres somos tan buenos. Hay posibilidades de que los ricos sean solidarios. Son muy poquitos. Pero Rubén, usted que ha estado en ese movimiento insurgente en algún momento, lo mismo que Jairo, sabemos que el liderazgo de las insurrecciones en términos generales, en un porcentaje muy elevado, lo han liderado los ricos, no los pobres. O es que Bolívar era un pobretón, o es que Fidel Castro era un pobretón. Aprovecha y le preguntas, Jairo, ¿están hablando de Bolívar? Si están hablando de Bolívar, bueno, dice que después hablamos. Sí, porque es que Jairo es un paternoster en sí. Bolívar, ¿no? Un especialista. No, y es un ícono de la ciudad. Es un ícono Es de la un ciudad. Carina, no la mujer, sino el barco del Carina. Esto es una maravilla, hermano. Yo le he dicho a Jairo que si el hombre hubiera sido mujer, yo lo había secuestrado, hermano, como mujer. Un hermanito del alma, un hermano del alma. José Antonio Galán era el único que comenzó a liderar, pero era muy pobre, era de extracción popular campesina. Es el único. Bueno, pero aquí estamos hablando de que el M-19 como organización insurgente es una organización que reivindica, ¿verdad?, el tema de la participación del proceso de fortalecer y ampliar y que haya democracia de empresarios y empresarias, pequeños, medianos y grandes. Y habla de un empresariado nacional, ¿verdad?, local, ¿sí? En antítesis con un empresariado entregado al imperialismo, ¿verdad?, sí, y a las élites internacionales. Entonces yo creo que ese es el que estamos reivindicando y con el que queremos también, digamos, generar estos procesos de retroalimentación y de alianzas para profundizar la democracia, para que haya justicia social, para combatir la desigualdad. Porque es que un país en tensión no le interesa a nadie, solamente le interesa a la mentalidad colonialista, a algunos ricos obcecados, ¿verdad?, hacendados, que creen que todavía la ley del látigo y el zurriago es lo que puede resolver el tema. Bueno, yo creo que ya vamos a caminar un poco más hacia la montaña. No sé si nos aguanta la lluvia. Jairo está tapando ahí la boca porque le hace daño también el agua, ¿no? La humedad. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta lluvia, pero seguimos en esta ruta de la memoria, el lunes de Zapatero. Ojo con mis zapatos, que vean. ¿Esos zapatos dónde los compraste? ¿Aquí en Siloco? Hombre, mire, lo que pasa es que, mire cómo es la vida. ¿Cómo es la vida? Cuéntame. La globalización a veces también le da oportunidad, es que es una contradicción, ¿no? Porque en el tiempo de nosotros tener un par de zapatos era casi uno rico, no andaba prácticamente descalzo, pero ahora con toda esta globalización los chinos mandan zapatos y uno compra un zapato en 20.000 pesos, así le duran 2-3 días, pero se logró ir a la fiesta, Sí, logró cumplir con el objetivo de mostrar los zapatos, aunque se le desbaraten, ¿sí entendés? Entonces, pero esa posibilidad no la tenías hace 30, 40 años. Entonces, a veces esas globalizaciones tienen algo de positivo. No, estamos en contra de eso, estamos en contra de la globalización, del mercadeo salvaje, del capital. Pero capitalistas que ellos tenemos, lo que lo decía ahora. Por eso es que cuando uno habla de memoria en los territorios, Siloé no está alejado del mundo, ni el mundo está alejado de Siloé. Además, con esta época digital, pues todos lo sabemos en par patadas. Que entre otras cosas, en el estallido social, esos aparaticos con los cuales nos están grabando fueron un pilar fundamental para que no nos mataran a tantos muchachos. Porque al fin y al cabo se le ponía prácticamente en la cara a los policías, y algunos de ellos tenían algo de pudor, ¿sí me entiende?, de no matar tan de frente, y obviamente se logró con esos aparatos. Ve, David, entonces de todas maneras nosotros te invitamos a que... A desayunar no, porque ya desayuné. No, ni tampoco te vamos a invitar a almorzar. Muchas gracias. Allá yo los invito en la estrella de Carmen a almorzar. Te invitamos primero a que compres los zapatos en el barrio obrero. Sí, donde señor. Los artesanos. Pero son muy caros. Pero podemos ir y negociar el precio, porque no son caros. ¿Estos zapatos te parecen caros? ¿Cuánto crees que costaron estos zapatos? 35.000. No, tampoco. ¿Cuánto? Más. ¿Más? 50 lucas. Pero mira, mira la calidad del zapato, puede ser. mira. 50 lucas. ¿Y cuánto te costaron esos? Esto me valieron 25. Bueno, pero mira eso, mira, pero no me los Pues pises. ustedes muestren, miren a ver, Pises. juzguen a ver cuál de los dos son mejores. No, Estos pues. tienen kilómetros recorridos en Siloé. Y estos son trochas los que tienen recorridos. Vea, Bueno. lo otro es lo siguiente.
Y Estamos cuando vaya a discutiendo comprar sobre el una cama, mercantilismo. cuando vaya a comprar una cama, vaya al barrio San Pascual Bailón. ¿Sí? Que no se llama Fray Damián se llama la estación. La estación. El barrio San Pascual Bailón, allí están los artesanos que hacen las camas, ¿verdad? Y allí mismo te la pintan. Amigos y amigas del programa de Lunes de Zapatero, estamos con David Gómez Flores. Jairo Rubio decía que David es un comunicador social. Yo diría que es un cronista, que es un narrador, pero por sobre todo, David es un excelente ser humano. David, te queremos expresar nuestro afecto, nuestra querencia, nuestra calidez y decirte que te queremos. Aceptamos besos, hermano. Ya Bueno. hace 10 años no aceptamos besos. Bueno, listo. Ahí le doy su beso, para que no haya decir. Estamos el Lunes de Zapatero. Muy bien, David. Bueno, vamos en ruta por la memoria. Esta casa es emblemática. Hay fotografías del museo de esta casa del año 48 y es exactamente la misma fachada. La han renovado, la van a alquilar supuestamente. Sí, lo vete en YouTube, sí, lo siete en YouTube. Vamos rumbo a... Sí. Vamos rumbo al mirador de Yoma Siloé. Hoy, viernes 18 de febrero de 2022, a las horas del mediodía, con una temperatura de 21 grados centígrados, 147 fallecimientos por la pandemia el día anterior. Y vamos rumbo a la estrella de Siloé, pero primero pasaremos por el mirador. Por el mirador de Yoma Siloé. Que hay de cierto de que Micrófono negro. digamos las pandillas de este sector pintaban un día, le entregaban los hisopos, le entregaban la brocha, la pintura, los tarros, las escaleras y pintaban todo el día y al día siguiente se le entregaban al jefe de la otra pandilla que respondía durante todo el día siguiente con... No era el relevo así, sino que es que se logra hacer con Sido dos equipos, uno en la mañana y uno en la tarde, más o menos de como de a 15 cada uno, y resulta que se logró pintar de blanco a Siloé con pelados que tenían problemas, pero ahí hay una cosa que no le gusta a Sido que yo lo diga, y es que... Decilo. Sí, decirlo. Como Entonces, Vera, decilo. entonces lo voy a decir. Sí. Resulta que Para que le rasquen la ermitaña. entre esos habían pelados muy complejos, o sea que la comunidad les tenía miedo. Y llegaban y decían, señora, señor, ¿podemos pintar su frente o su culata? Y obviamente el señor o la señora que iba a decir que no, háganle, ¿cierto? Eso pues no es lo general, pero sí se presentaron esos casos. O sea que se logró, cuando hay empleo, cuando hay posibilidades de trabajo, por eso el empleo es una cosa y en la educación. Económica, Claro, económica, entonces los recreación. pelados están ocupados y se logró hacer eso es verdad. Pero no era que una pandilla lo agarraba, porque eran de diferentes grupos de los muchachos, que no, yo no le llamo pandilla, y no grupos barriales, ¿sí entendés? Porque pandilla es muy peyorativo y lo llamamos esa a la violencia. Y realmente ese fenómeno del grupo es un fenómeno familiar, porque los pelados están allí es porque en la casa tienen problemas, no tienen el afecto y lo encuentran en la calle, lo encuentran con sus compañeros. Y obviamente hay unas dinámicas ahí un poco violentas. ¿Qué es lo que no le gusta a los ermitas? Que digas. No, pues que yo diga que mucha de la pintada se pintó porque los muchachos estos, la gente les tenía miedo y entonces dejan pintar. Ya. Pero eso fue un porcentaje bajo. Bueno, y lo interesante es que se generó una dinámica económica, ¿no? Claro, sí. Fíjate, Uy, no. es el territorio, Se la crearon, economía popular. se crearon 12 microempresas de pintura. 12. Cuando iniciamos la pintada de blanco acá, Aclaranos eso es cuando importante, que hoy atrás. comenzamos la pintada de blanco acá en esta zona, donde vamos a ir ahorita más arribita, Sí. donde los Pineda, fíjese que compraban el tarro, el cuñete de pintura a 110.000 y 120.000 pesos. Y entonces se crearon 12 microempresas. Y Sido les dio, ¿Haciendo pintura? haciendo pintura. Se hizo pintura. ¿Y quién les dio la asesoría? Ellos consiguieron asesoría en la comunidad porque hay gente que hacía pintura. Pero Sido les dio el plante y les compró los taladros para que revolvieran ahí los minerales. Y el cuñete de pintura de 110 y 120.000 pesos bajó a 70.000. O sea que la gente consiguió mucha plata y fuera de consiguió mucha plata, se pintó muchas casas en Siloé. Esas son las historias que están detrás de este gran proyecto que se llama Siloé Visible y que ha entrado en crisis en algún momento, pero que se está retomando otra vez precisamente porque se busca alternativas de desarrollo popular y sobre todo turístico en el territorio.
Ustedes siguen siendo bienvenidos a Siloé. Vamos ya para el segundo Gracias, mirador David. del Gracias, Yo Amo David. Siloé. Y vamos a encontrar allí pues el letrero que dice Yo Amo Siloé. Y ese letrero lo pintó un exmiembro del M19 que le decíamos el profe Edgar Zapata. Ya les contaré cómo fue la historia de la Mi pintada. gato se está quejando. Que no porque puede ya vacilar. no puede vacilar. A ustedes se les sale el barrio obrero acá, hermano. Estamos en el mirador de Yo Amo Siloé. Y este señor es uno de los maestros que construyó el mirador, ¿no? Buenas tardes, caballero. Vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre, vecino? Ángel Henao, Ángel Henao, ¿y el apellido de su mamá? Obigama. Obigama. El compañero es indígena. ¿De qué sector? ¿Del Cauca? Vengo, mi familia es donde va Del- Bajo Naya. Del Bajo Naya. Sí, ajá. Del Bajo Naya. ¿Cómo Bueno. fue la construcción de este mirador? Esto fue una berraquera, mejor eso fue. Anteriormente esto aquí no existía ese muro. Sí, Esto era puro pastales, sí, el botar de basura. Pero aún que ya llegó el proyecto de Sidó, sí. decidimos aprovechar. ¿Y usted estuvo trabajando acá? Yo participé en este trabajo, sí, señor. Ya. Sí. Ya. O sea que usted se siente orgulloso de que Ay, esto hombre, lo hombre. haya hecho con sus manos. Claro, sí, señor. Hay una ¿cómo no? relación. Sí, señor, claro, sí. Y de eso aprovechamos, eso hay un recreación para los niños. Una recreación para los niños y Sí, además se ajá. recuperó. Se recuperó para la zona comunidad. como era, claro, sí. Se así. recuperó Ajá, para sí. la comunidad. ¿Hace cuánto, vecino? Oiga, esto es aproximadamente de 8 a 9 años. De 8 a 9 años. Sí. Sí. Algo Vecino, lo pongo así. usted es orgulloso de vivir en Siloé, Hombre, en su loma. Bastante Este clima orgullo. no lo cambia por no, nada. no hay otro barrio que me motive, que yo tengo que ir, no, No, aquí, aquí, por esta belleza mirador que hay de tarde. de tarde, sí. Claro. Sí. Bueno, Esto es un orgullo para qué. vale. Sí, ajá. Vale, bueno, muchas gracias. Hombre, a ustedes, caballero. Esto es cuestión de pan de bono. Esto es cuestión de pan de bono. Gracias. No, a ustedes, hombre. Muchas gracias. Bueno, seguimos en esta ruta a la memoria por Siloé con el lunes de Zapatero, aunque hoy es viernes. Este es el emblemático muro y vamos a contar rápidamente la historia de por qué yo amo a Siloé y tú qué. Cuidémonos mucho, usemos tapaboca para disminuir la velocidad de la pandemia. Recuerde que ayer fallecieron 147 personas debido a ese monstruo global. Aquí no les sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, una decisión muy personal de cada uno, pero sí a todos vacunados y no vacunados les solicitamos que usemos tapaboca. Venimos caminando desde allá, mire. De allá desde Cosmocentro. Desde allá. Sí, pasamos por ahí por la glorieta, que la ven ustedes allá. Está el Dollar City, que no pasamos allá a contar la historia, el dólar que quemaron, el almacén. El dólar City y Electric. Subimos por aquí, por esta, que es la salida del carbón. Esa es la que llama la salida del carbón. Bueno, hablemos de la salida del carbón. Esta es la vista, ¿no? Sí, Hablemos de la salida del carbón que estabas diciendo por donde entramos. sí. Ah, o esa más. ¿Falta otro arriba? Falta otro mirador. Falta otro Sí, mirador. está acá, mira. Ah, bueno, entonces ya es que vamos a hablar. ¿Es este? Sí, sí, sí. Es este el otro. Vale. Bueno, ruta de la memoria por Siloé, hoy viernes 18 de febrero de 2022. Seguimos en este lunes de Zapatero, insisto, Zapatero con el colectivo. con el colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo? ¿Colectivo Zapateros o qué? ¿Pero cuál es el nombre del colectivo? Colectivo Lunes de Zapatero. Soñándonos un hermoso espacio de memoria en el territorio. Doña Ana, ¿Ya? ya vamos para allá. Ya vamos para allá, doña Ana. Quiero que me recuerdes como algo en tu vida que quiso brindarte amor y ternura, también ayudarte Espiritualmente. espiritualmente, espiritualmente. Yo te cantaré. Esa plata 50.000. Espiritualmente contigo estaré. Toca la clave, Miguel, toca sabroso. Vaya, vio, David. Espiritualmente. ¿Cómo fue? Y espiritualmente es este recorrido por la memoria Claro. de Siloé en este lunes de Zapatero. Recordando a nuestros ancestros, nuestras ancestras, las mayores, las mayoras. Caminando y también la diversidad, ¿no? La diversidad. Que últimamente en Siloé la es muy fuerte. multiculturalidad también. Ya aquí inclusive hemos Lo hecho pluriétnico. reinados
reinados gay, aunque hay gente que le molesta todavía, pero de todas maneras es una Claro. porción de la sociedad que cada día aumenta más y que Y que pues hay que visibilizarla. claro. Además, siempre ha estado, ¿no? y hay que respetarla, ¿no? Hay que que respetarla. saltarla de alguna manera. El patriarcado es una cosa muy berraca, nosotros inclusive lo repetimos cada rato, pero es una cosa ya cultural que es muy difícil a veces porque cuando uno habla tanto y ponerle cuidado a corregir esas palabras, que lo hacemos, pero a veces se nos va, nos pasamos a veces patriarcalmente, estamos siempre hablando del macho y del macho y del macho ahí. Hay que irlo cambiando, nosotros tratamos de Acordate, no, cambiar. acordate el graffiti que vimos ayer allí donde los milicos, allá arriba. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El del macho. Ve, David, mira, una ramita de ruda detrás de la oreja. Acordate es. que la ruda es bendita para el tema del dolor de oído. Bueno, entonces subámonos acá para que hablemos a este tercer y medio mirador. ¿Ya? Si quieren caminar más, vamos para la estrella. No, Thor, tranquilo. Estábamos hablando del camino del minero, que entramos por el camino del minero. Contanos eso. Bueno, este espacio donde estamos, esta loma, que era loma de Siloé, pues en principios del siglo XX era un sitio de explotación minero porque es todo el corredor minero que viene de Timba Valle, Timba Cauca, pasa por la Comuna 18, pasa por el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera, y pasa por debajo del río Cañaralejo, sigue aquí en Siloé, se va a Terrón, pasa hacia las Tres Cruces, Está por todo rumbo el al Pacífico. occidente, por toda Sí, la cordillera y va para la cordillera occidental, para el Pacífico. obviamente. Entonces, en Siloé habían dos salidas de carbón, que es una por donde subimos del Parque Loqueta hacia arriba, hacia las llantas, y esa la tercera, que es donde se bifurca pues la salida del carbón, que en algún momento fue muy fuerte, aunque el carbón de Siloé no era de buena calidad, de todas maneras lo utilizaban, porque recuerden que por allá, por 1915 más o menos, se comenzó con el ferrocarril del Pacífico, y necesitaban carbón. Y entonces utilizaban este carbón. Pero antes las empresas de Jumbo para las calderas necesitaban el carbón. Todavía lo hacen. Las térmicas. Las térmicas necesitaban el carbón. Y Siloé abastecía. Pero aquí hay una historia que la gente no conoce. Resulta que un alemán, que supuestamente era dueño de este terreno, le ofreció a un gringo la venta del terreno para explotar el carbón. Y cuando eso lo hicieron creyendo la palabra en el centro de la ciudad, en una notaría, y cuando el gringo le dio por venir a reconocer, se dio cuenta que el carbón era de mala calidad y que los terrenos eran muy agrestes, o sea, se sintió engañado. Y enseguida sacó un 38, se lo puso en la cabeza y mató al alemán. Una historia un poco violenta. Trágica sobre las minas. Es que a nosotros lo trágico, la violencia nos ha acompañado desde el principio, ¿cierto? Los indígenas yanaconas, que eran los indígenas más pobres, si se puede llamar, estatus social más bajo de los incas del Perú, los trajo Sebastián de Belalcázar a favor de los realistas, o sea, los puso a que pelearan con sus propios indígenas viniendo de Ecuador para acá. Eran unos guerreros ni los berracos, los yanaconas. No les estamos echando la culpa porque pues, los incas no le ofrecían ninguna alternativa de vida, tenían que dormir afuera en pequeños parques, si se podía llamar en ese entonces, no tenían tierras para cultivar, la pasaban era tomando trago prácticamente. Eran como los borrachos, los, entre comillas, lo que lo llamamos hoy, despectivamente, peyorativamente, los piperos, pues. Sí. Y Sebastián de Belalcázar les ofreció caballo, les ofreció comida, les ofreció vestido, y vinieron por acá ellos y terminaron combatiendo. Entonces los yanaconas son esa rama que llegó aquí. Entonces tenemos ese problema. Y cuando llegan al Bayano, actualmente en los predios de lo que hoy es el Hospital San Juan de Dios, les dio un brote de viruela, que era como las armas químicas de los europeos. Cuando lo necesitaban, pues tiraban eso para que se murieran muchos indígenas. Y obviamente estos indígenas se desesperaron tanto que se volaron de ahí, de ese fuerte ¿Y se español. desplazaron hacia acá? Se desplazaron hacia acá, hacia la Loma de la Cruz, hacia San Antonio, y acá a Siloé, acá los Cristales de Siloé, y hacia Villa Carmelo. Ya. Pero eso fue en el 1703, perdón. Y en 1731 el virrey de la Cerda da la orden para que esos indígenas
salgan del territorio, entre comillas, urbano de la ciudad. Y los manda hacia Petendé, que es el actual Pichindé. Allá terminan los indígenas yanaconas arrumados debido pues al mal pago de los españoles después de que les prestaron un servicio al ejército realista. Ve, David, yo pienso que a esta altura, Jairo, vamos a volver a leer una frase que le da mucho sentido a esto que estamos haciendo en términos de recuperar las memorias barriales y estas memorias que también tienen que tener una connotación desde el punto de vista epistémico, ¿sí? Porque en lo epistémico, en la investigación no lo hay, porque también los sectores académicos, aparte de que son eurocentristas, sufren también de marginarse de las historias de los territorios. Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia, y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otros libros, les da, después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron, y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido. En este lunes de Zapatero que hemos compartido con David y que vamos a seguir compartiendo y con Jairo Rubio Victoria, nos hemos encontrado frente a una memoria que queremos, además de reconocerla, reivindicarla, porque es la memoria que nos permite hacer resistencia al neoliberalismo y que nos permite recuperar los sueños y las esperanzas en la solidaridad, en el tejido de lo comunitario. Estamos el lunes de Zapatero. Ve, David, esto es cuestión de pan de bono también, ¿oíste? Pero como la memoria de un pueblo sin memoria no es un pueblo realmente. Ajá. Y entonces por eso es que, gracias al lunes de Zapatero, estamos tratando de contar unas píldoras, Correcto. unas pequeñas píldoras de la memoria de Siloé, de la ciudad, del país y del mundo. Porque todos los territorios a nivel del globo terráqueo tienen una relación directa uno con el otro. No somos ajenos. Por muy alejados que estemos de una geografía, siempre la memoria será siendo la misma. Entonces, prohibido hacer silencio, porque con el silencio perdemos la memoria. Resistencia. Resistencia y no más que resistencia, y por un mejor cambio del país.